Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, en cuanto a las especialidades ya las habíamos visto y en realidad el temario, tal como lo dividieron en mi academia, era bastante orientado precisamente a las especialidades. En primer lugar tenemos el libro de bioquímica. El libro de bioquímica es un libro enorme donde hay mucho conocimiento. Pensar que en la bioquímica abarca muchísimas cosas. Y es quizás el libro más complejo porque tiene precisamente toda la formación de ADN, la condensación, la descondensación, enfermedades genéticas, que hay muchísimas, patologías, problemas de estructuración, mutaciones, etcétera. Es un libro muy, 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 muy importante porque tiene una parte de genética molecular, una parte de genética clínica y una parte de bioquímica estructural y bioquímica general bastante importante, como digo, toda. Sobre todo también la bioquímica metabólica. Entonces, como tiene muchas partes y todas son muy complejas, y se van aumentando y aumentando y aumentando la complejidad, y aún así a mí me parece que dan una bioquímica muy similar a la que se puede dar en la carrera. Para mí personalmente lo que más me costó fue la patología. Era la única parte que no había visto, ni tantísimas enfermedades, pero es algo muy enriquecedor y muy interesante porque de hecho de ahí he sacado muchas de las cosas para poder hablar de ello en los temas de divulgación científica por redes sociales, y también pues seguramente me dará para hablarlas en vídeos. Es bastante curiosa. En concreto, luego tendréis otro libro que es Microbiología y Parasitología, en el que hay un poco de información también bastante tocha. Porque en concreto a mí me introdujeron microbiología como ciencia, microscopía, medios de cultivo, que tienes que saber también bacterias, toda la sistemática de bacterias, que normalmente a los biólogos ya estamos más escarmentados porque ya hemos estudiado mucho eso en la carrera, pero de los de otras especialidades sufren un poquito en este libro. Sufriendo más que nada porque no están acostumbrados a estudiar la sistemática. Y hay sistemática de bacterias, de virus, de hongos, de parásitos, también todos ellos que afectan al ámbito de la sanidad y por tanto al ser humano, ¿vale? Y luego hay otra parte que es inmunología, que también es bastante tela marinera porque tiene mucha información, muchos receptores, muchas cosas, y en el mundo de la inmunología cada vez se sabe más, entonces cada vez hay más y más información. En el ámbito de que se da también será la estadística. La estadística es básicamente recordaros un poco los conceptos estadísticos que ya habéis visto en una carrera, pues como en biología cuando yo la hice. No recuerdo que no me dieran nada de lo que he visto ahí prácticamente. Si acaso, sí que es verdad que está muy bien una parte que te explican de cómo se hace la identificación o qué tipo de estructura estadística se suele utilizar para la especificidad y la sensibilidad frente a las enfermedades. Eso está bastante chulo. Está muy interesante y te hace valorar mucho efectivamente el dónde se ponen los puntos de corte, como por ejemplo en enfermedades, por ejemplo de la diabetes, a día de hoy se ve muy bien en las analíticas cómo te ponen el valor de la hemoglobina glicosilada, que es el control de las personas que sufren diabetes, y se ve debajo cómo te ponen entre tal y tal valor, esto se considera prediabetes.
Antes no se consideraba prediabetes, os lo aseguro yo, que soy diabética desde hace años y no lo ponía antes, pero ahora ya sí. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estamos intentando es que la gente no llegue a los valores de los diabéticos, entonces se previene antes y por eso se pone en prediabetes. Si ya empiezas a acercarte al valor peligroso, por decirlo así, pues ya empezamos a considerarlo a que tienes que hacer más ejercicio, tienes que mejorar tu dieta, etcétera. A mí me parece una manera muy buena de prevenir enfermedades o determinadas patologías, ¿vale? Luego tenemos biología celular, histología y embriología. Es decir, que en biología celular y en histología yo creo que, bueno, ya os lo he ido contando yo poco a poco, es lo más básico, probablemente ya lo habéis visto no solamente en los vídeos de este canal, sino probablemente lo habréis estudiado en algún momento de vuestras vidas, a lo mejor os acordabais más, os acordabais menos, otros los estáis estudiando ahora en las carreras, etcétera. Pero lo más importante es que la biología celular y la histología pues son como la base fundamental sobre la que se sustenta todo lo demás a nivel biológico. Y posteriormente tenemos el otro bloque de ese mismo libro, que es la embriología. Yo que di una asignatura de embriología, pues bueno, hay cosas que me dio la sensación como de que las vimos muy por encima, porque de embriología no preguntan mucho, pero no obstante son conocimientos que se deberían de tener. Yo creo que sí, y más dedicados en el ámbito de la sanidad y tal, porque hay que tener en cuenta que una parte muy importante que se debe de estudiar es que en el ámbito clínico hay mucho tema ahora también de inseminaciones artificiales, que por cierto es otra de las salidas que tiene el VIR. Entonces yo creo que es bastante interesante estudiarlo un poquito en profundidad. Otra de las áreas de estudio es la fisiología y la fisiopatología. La parte de fisiología yo la había estudiado previamente en la carrera y me pareció súper chula y súper interesante saber cómo funcionan todos los sistemas, el de la sangre, es decir, la hematología, todo el sistema cerebral, todo el sistema digestivo, urinario, etcétera. Verlo en tan profundidad pues está muy bien y sobre todo ver las patologías asociadas a ello está muy pero que muy bien y a fin de cuentas es lo que tendrás que hacer si trabajas y consigues tu plaza como VIR. Y también me parece muy interesante por lo que os decía antes de la genética también, hay muchas patologías que yo no conocía, es la parte que más me ha costado a mí cierto trabajo en ese sentido. Y bueno, pues en principio esas serían las asignaturas más o menos que se tienen. Sí que es verdad que otro día dimos una pequeña asignatura que es técnicas instrumentales, que bueno, es básicamente pues un poco para que te hagas una idea de qué tipo de técnicas puedes llegar a necesitar o utilizar en un ámbito como el del hospital, vaya. Y básicamente esto sería todo lo que os tendríais que empollar, que es muchísimo. Hay que estudiar mucho y hay muchos detalles, entonces cuanto mejor os lo sepáis, mejor para todos. Esa sería mi recomendación. Por lo demás, pues simple y llanamente os puedo comentar si tenéis más dudas, pues dejármelo abajo en los comentarios, mandarme correos si queréis, escribirme por privado, preguntarme en Twitch, lo que queráis. Lo que ustedes quieran, para cualquier cosa, yo que me he presentado al VIR, algo sé, así que aquí me tenéis para lo que sea. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.